En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es martes 31 de octubre del 2023. Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Los invito a abrir la mente y el corazón para escuchar, comprender, pero sobre todo para vivir el mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, vivimos en un mundo y en una sociedad donde todo va demasiado deprisa. Todo lo queremos de una vez. Cuando vamos a comer algo, preferimos aquellos lugares donde ni siquiera tenemos que entrar, que podemos ir por el costado y adquirir así el alimento que necesitamos. Y en medio de esta rapidez con que vive el mundo y con que vivimos nosotros, hoy el Señor aquí, en el Evangelio de San Lucas, viene a recordarnos algo que tiene que ser de vital importancia para aquellos que quieren proclamar, que quieren anunciar el reino de Dios. Y esto que el Señor nos quiere hacer ver es que el reino de Dios no es una cosa que crece así, rápido, de inmediato. No, lo que el reino de Dios lleva un crecimiento lento, un crecimiento que poco a poco va a ir abarcándolo todo. Y con la parábola esta que el Señor nos dice aquí en el Evangelio hoy, nos va a llamar a nosotros a la paciencia, a la fortaleza y a la esperanza. Virtudes muy necesarias para poder anunciar el reino de Dios. Porque si no tenemos esta virtud o estas virtudes, va a decaer muy rápidamente ese impulso y ese deseo de hacer presente el Evangelio a nuestros hermanos. Es muchas veces lo que pasa con algunas personas que quieren trabajar en la misión y no ven que su trabajo fructifica y fructifica rápidamente, se sienten frustrados y al final dejan a un lado la labor misionera. Y al misionero, a ti y a mí, nos toca simplemente sembrar la semilla. Y esa semilla del Evangelio va creciendo poco a poco, no por nuestro esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Tenemos que tener fe en que esa semilla de la palabra es fecunda por sí misma. Y es fecunda por sí misma porque esa palabra es palabra de Dios. A nosotros nos toca proclamarla. Al Señor le toca hacer fructificar su palabra
en nuestros hermanos. Y esa semilla de la palabra no es solamente el evangelio que nosotros predicamos o que debemos predicar a nuestros hermanos. Esa semilla es también la Sagrada Eucaristía, el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, que se siembra en nuestros corazones por medio de la Eucaristía, por medio de la comunión que recibimos en la celebración de la Santa Misa. Esa semilla del cuerpo y de la sangre de Cristo que se reparte, que se parte y se comparte para que cada uno de nosotros lo pueda recibir y pueda tener vida, es la que nos tiene que fortalecer a nosotros y llevarnos a nosotros a ser testigos del Evangelio para nuestros hermanos y nuestras hermanas. El dejar que anide en nosotros la presencia de Dios por medio de su palabra y de la Eucaristía es lo que nos permite ser fermento del Evangelio en medio de nuestros hermanos. Es lo que nos permite a nosotros poder dar sabor a la vida de nuestros hermanos, haciendo presente en ellos el reino de Dios, reino de paz, de justicia y de amor. Tenemos que tener, hermanos, paciencia, como nos dice el Señor en el Evangelio. Se sembró la semilla y hubo que esperar a que creciese la semilla para convertirse en un árbol donde los pájaros anidaran. Queremos hacer el pan, tenemos que poner la levadura en la masa y esperar a que la levadura fermente para que la masa crezca. Esa semilla es la que tenemos que sembrar. Esa levadura es la que tenemos que ser nosotros, llevando el Evangelio a nuestro hermano, cumpliendo con esa responsabilidad que tenemos de hacer presente el reino de Dios en el mundo, en la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a responder nosotros a este mensaje del Señor? Vamos a responderle al Señor pidiéndole la gracia de que cada uno de nosotros tenga esa paciencia que necesita para poder perseverar en nuestra misión de anunciar y de proclamar el reino de Dios a nuestros hermanos. Y tener esa paciencia porque tenemos la esperanza firme en que el Señor va a hacer fructificar la semilla del reino en mi vida y en la vida de nuestros hermanos. Por eso respondemos al Señor, a su palabra, viendo siempre la paciencia y la esperanza de que, aunque lento, el reino de Dios va a ir creciendo y va a abarcar toda nuestra realidad. Y para eso damos cada uno de nuestra parte. Cada uno necesita poner su esfuerzo para que ese reino de Dios se convierta en ese árbol gigante donde nuestros hermanos puedan anidar en las manos del Señor y puedan encontrar y vivir la paz de Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, que Dios rezo por mí. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén.